Ahora, ¿cómo esto lo traducimos a lo astrológico? Y lo que yo hice, a ver, no sé de qué ustedes hicieron, lo que yo hice fue buscar ciclos que respondan a tiempos que me reflejen más o menos esto. ¿Y? Y yo, ¿Encontraste? sí, Ah, yo dale. ¿eh? No, dale, va, qué sé yo, no, me entusiasmó que hayas encontrado. No, yo también, o sea, creo que yo busqué en las conjunciones Júpiter y Saturno porque en esta última estamos ante un cambio de triplicidad y siempre, digamos, se consideró un cambio de triplicidad, que es algo que sucede cada 240 años, como la caída de países, la caída de imperios. Así que, bueno, me pareció también interesante verlo así, ¿no? Hay algo que ya está. Totalmente. Y yo primero agarré para ese lado, pero me pareció que tenía que haber algún otro factor que, que, que intervenga eso, ¿no? Porque no me daban los números. Y empecé a ¿Y qué buscar, encontraste? que hay Venus, que representa los valores, también tiene que ver con lo económico, pero la cultura, lo que a uno le parece atractivo, toda esa movida de Venus, ¿sí? Y Venus se une con el Sol y en su propio nodo, o sea, hay eclipse de Venus, una vez cada 100 y pico de años, cada 105 y después cada 115, y después cada 105 y una vez cada 115. Siempre eso sucede o en Géminis o en Sagitario. Un poco como lo mira. decía Mónica, vos Mónica decías de Júpiter-Saturno, ¿no? Sí. Que vos lo buscabas acá, y bueno, vos tenés acá, en relación también a lo que había dicho María, ¿no? Es tu nombre, en función a los cruces María. Sí, a los cruces de línea, 1006, 1620. Estoy diciendo aproximado y a ojo, 1006, 1620, 1640, 1680. Acá no pasa nada, pero 1007, 1720. No pasa nada, 1780. Después tenés el pico. ¿Qué cálculo estás haciendo? 20 en 20. Las de 20 en 20. De Saturno. Que siempre son realmente increíblemente coinciden con los años, viste, terminado en cero, cada 20 años, no se mueve de ahí. Sí, totalmente. 1008 acá de nuevo, y buscando los cruces o los picos. Mira, acá se va un poco, no sé si ponerle 35 años, 40. Yo haciendo la proporción a ojo, más que nada, ¿no? Sí, de nuevo acá saltás a este lugar, volvés a un pico de Alemania, de acá saltás al 40, tal vez se ordene más al final, pero vos acá venía bastante ordenadito, hasta aquí más o menos. Ya después, acá entran otras líneas a jugar que son más complicadas. Claro. Podría ser. Bueno, ahí hablas como de 3 conjunciones y yo lo pensaba desde lo que vos dijiste recién, Nati, de Venus y el tema de los valores y Venus y Venus es que era política en el cambio de los valores sociales, digamos, ¿no? Claro. Junto con Júpiter y Saturno. ¿Y no probaste con ese cíclico, con el Meridian? Sí, no, lo que hice fue sacar la carta natal del dólar y ponerle, porque también cumple un ciclo 240 años más o menos. Lo que pasa que, bueno, se creó durante los ciclos de la triplicidad de fuego, ¿no? Y ahora estaríamos pasó por toda la triplicidad de aire, se la bancó, y ahora estaríamos entrando en una nueva triplicidad, así que bueno, yo lo quise ver desde ese punto de vista. Y saqué el índice cíclico. ¿De Júpiter, Saturno y Venus nada más o le agregaste algo más? No, desde Júpiter a Plutón. Desde Júpiter a Plutón. Y encontré, por ejemplo, ahora lo saco de nuevo y se los muestro, esperen. Dale, pasa. Pará, que yo termino la idea que no la terminé. Dale, sí, termina la idea porque... o sea, cuando yo hago un ciclo completo, que es desde que se hace el eclipse, digamos, de Venus en Géminis, hasta que se hace en Sagitario en nodo negativo y vuelve a hacerse en Géminis, pasan 240 y pico, casi 250 años, un ciclo de Plutón. Mira. Y hay algo ahí que se entrelaza, ¿entendés? Con el poder.
Por eso me pareció interesante. Y vos Sí, acá, yo veo esto como ciclo de poder. Yo veo esto como ciclo de poder basados en la fortaleza de la divisa. Esto Claro. es lo que veo en todas estas montañitas. Pero la Es fortaleza decir, de la divisa igual no es solo de la divisa, ¿o es de la no, divisa? no, claro, es un más- basamento. Eso es un basamento. Claro, tiene que ver con por un lado, con la divisa, con el poder del dinero, pero con el poder como del imperio, con los valores que se van, Exactamente. los imperios Digamos, imponen. Porque si es por el poder de la divisa, el dólar, o sea, el dólar perdió su equivalencia con el oro en los años 70. Bueno, Sí, pero tenemos un ejemplo exactamente muy fuerte ahora con el retorno de Plutón en Estados Unidos, que inició una guerra con Marte-Plutón, y que ahora tenemos este descalabro del dólar, del euro y de los rublos rusos que se están defendiendo, y de China, que hay que estar especulando. Pero esto sucedió con el retorno de Plutón y con el inicio de una guerra total, que es una guerra económica, pero una guerra a todo nivel, que fue con la conjunción Marte-Plutón en casa 2 de la carta de Estados Unidos, si miramos la carta con ascendente Sagitario. uh-huh. Entonces ahí tengo un estallido dentro de un ciclo de poder. Tal cual. Y otra cosa, lo que me llevó también a empezar a fijarme en Venus es que viste que en un momento se habla de las devaluaciones que sufrió el dólar, una con Nixon, la última cuando se pega del oro, y la anterior con Roosevelt, que fue cuando confiscó el oro de la gente, básicamente, en el 33. Hice las cartas del día del anuncio, de esos 2 días del anuncio, y los dos son Sol conjunción Venus. ¿Qué probabilidad hay? Y en las 2 cartas está Júpiter y Neptuno conjuntos. Mirá. Ahora, la fecha, Mónica, de esto, ¿qué es? Sí, no, están muy chiquitas. Ustedes me preguntan y yo les digo. Por ejemplo, fíjense, el pico hacia la izquierda, el pico más abajo de todos, digamos, los picos más altos y los más bajos son las crisis. Sí. Serían, ¿no? Sí. El que está más abajo de todo, a ver, sería el que está en el límite, en el borde, ese es de 1983. Ahora, No, el del otro lado. El de la derecha. Ah, el de la derecha, de acá. Ese es de 1983. Después, el de los dos que están como iguales, el primero es del 55 y digamos, el primero de la derecha, ¿no? Y el otro es del 43. Bueno, el 83 no fue acá en la Argentina, ¿no? Fue la crisis de deuda de los países latinoamericanos. Y acá no fue la hiperinflación que sufrimos nosotros. Claro. Claro, en el 83 fue. En el 83 no fue la pandemia de... No, la hiperinflación fue después, en el 88, 89, 90, por ahí. Bueno, no, pero igualmente los años 82, 83, que corresponden a la conjunción Saturno-Plutón en Libra, sí. Fueron los de... fue el tema de la deuda de los países latinoamericanos, que se declararon casi todos en default. Entonces hubo un serio problema. El primer para abajo de todos es ahora, 2022. Ese que mostraba Christoph la vez pasada, en el video. Claro. Yo saqué desde la creación del dólar hasta hoy. ¿Cuántos años hay en la escala? 250 años. 250. Nati, vos esto de Plutón, no decir los 250 años, ¿lo aplicaste a ese gráfico que habías enviado? ¿A de la cruz cardinal? No, el que enviaste vos, las líneas. No alcancé a hacerlo. Por eso lo proponía, como porque habría que ver, porque sería que abarca la vuelta completa de Plutón. Me lleva más de una vuelta, como la que a ella le pasa, lo mismo que le pasa a ella con lo que es abarcar Júpiter y Saturno en un solo elemento. Me lleva a 200 años, ¿no es cierto? 200 y pico de años. Si yo miro cada
o sea, cada hemiciclo de Venus, ponele, para hacerla corta, entonces tendría que ver en Capricornio. Habría que ver si en el Renacimiento siguió la misma pauta que ahora ese Plutón en Capricornio. No tuve tiempo de investigar. ¿En qué sentido? No entiendo. ¿Con respecto a Venus, decís vos, o con respecto a otros planetas? Míralo a Venus como un comportamiento social y como valores generales. Nos enfoca en eso. Entonces Plutón en Capricornio y daría una serie de... Estaba pensando que en el Renacimiento y el auge de la banca, ¿no? Internacional, el nacimiento de la banca internacional. Ah, mirá. No, de la banca, no internacional. O sea, los Medici, que era la familia más poderosa de Italia, por lo menos de Florencia y de varios lugares de Italia. Bueno, ya sabemos que los Medici hasta fueron reyes. Originariamente eran banqueros, prestamistas. Son los que financiaron a Galileo, digamos, en todo lo que... Exactamente, a Galileo, a muchísimos artistas. Galileo cuando descubre los satélites de Júpiter, los llama los Mediceos, en homenaje, y está en el libro de él, y él hace un horóscopo dedicado a los Medici, hablando de la realeza de ese planeta, digamos, dando una visión astrológica de lo que era. Que eso no se cuenta de Galileo, se cuenta todo lo demás, menos que también hablaba de astrología. Claro, pero ese el libro está editado además por Eudeva en Buenos Aires, un libro que está en la facultad, ¿viste? Un libro chiquitito. Y habla de... Ellos fueron mecenas de arte, de científicos, fueron papas, fueron reyes. Pero digamos, la familia tiene su origen, primero eran comerciantes, pero les iba bien, como comerciantes empezaron a prestar dinero, y entonces la banca, el banco nace en Florencia, porque los prestamistas, se llamaba así, los prestamistas estaban en las calles con sus mesas, sus bancos, la gente iba, bancos para sentarse, ¿no? La gente iba, hacía las transacciones en la calle, y dicen que cuando alguno de estos prestamistas no le devolvían el dinero, o digamos, tenía algún problema económico, rompía el banco, quebraba el banco, digamos. Ah, mirá que ahí sale la expresión. O sea que en esa época, aparte fue todo un auge, se llamó Renacimiento porque fue un redescubrimiento de la cultura griega. Barletta, sos una caja de conocimiento, me impresiona. Sos una caja de conocimiento. Barletta. No, pero por historia del arte. Sí, no, pero está bueno. Está bueno. Vos sabés que incluso, porque viste que son 2 encuentros de Venus cruzando el nodo en cada etapa, ¿no? Entonces, uno de los años es 1518 o 1519, que hubo también una conjunción de Plutón y Saturno en Capricornio, ¿sí? Y que fue el año en que Martín Lutero dijo a los muchachos de la Católica: chicos, yo hasta acá llegué. Y de alguna manera ese desprendimiento es lo que termina dando espacio al pensamiento capitalista, con esa forma evangélica, los valores se corren, ¿no es cierto?